hubo cábalas en el fútbol? No, no, cábalas no. Siempre he tenido como cábala usar un escapulario, siempre, siempre. Desde que yo salí de mi pueblo, mi mamá, el regalo que me dio fue un escapulario y siempre he usado un escapulario. Toda mi vida he usado un escapulario. Toda mi vida esa ha sido mi cábala. ¿Y es religioso usted, de verdad, o solo el escapulario y ya? A ver, soy religioso, pero no muy religioso, no. Pero lo normal, un religioso normal. ¿Usted reza de vez en cuando? De rezo, de vez en cuando, voy a misa y eso, normal. ¿Y volvió a verse con sus amigos de la política o no? Con mis amigos de la política muy poco, no. Me veo muy poco con los amigos de la política. Quiero decirle que lo hablábamos hace un instante de Willy, pero se veía cuando menos curioso usted allá sentado. Usted acostumbrado a ser el líder de un equipo, jalando a 11 todos para el mismo lado, llevando la batuta, y sentado allá en 361 congresistas representantes en la Cámara que eran en esa época, en una esquina, allá en un rincón, Willington sentado en representación de las negritudes en el Congreso de Colombia. Sí, se veía un poquito extraño, ¿no? Y raro, ¿no? Primero porque para eso hay que hacer una carrera política. O sea, a mí me llamaron a ir a ayudar a un movimiento político por comunidades negras y no sabía mucho de política. Ahora yo me doy cuenta que no, que eso es una carrera y que uno tiene que entrar primero por ser concejal, primero por llegarse a una alcaldía de un municipio y después armar una estructura política o un movimiento político para poder hacer una buena gestión y hacer algo político bien. Entonces, lo que sucedió conmigo fue como un accidente. Aparecí, llegué a la política y después me dijeron volver a aspirar y hicieron una reforma política, de donde la reforma política era que no podía salir el nombre ni la cara del candidato, sino el número y el partido político. Viejo Willy, ¿se le dio a usted también por meterse a la actuación algún día? En 1993 la gente lo vio, en esa época había solo 2 canales grandes, pues, los públicos, sí. Y la gente lo vio en una producción de Sempro que se llamaba De Pies a Cabeza. ¿Cómo fue a dar usted a la actuación? A ver, en esa época Juana Uribe, que era la libretista y la que organizaba ese programa y trabajaba en Sempro, entonces le dio por hacer una historia de la vivencia de una escuela de fútbol y detrás de lo que era la escuela de fútbol, lo que había de una familia en una escuela de fútbol. Entonces me llamaron a mí y me dijeron, mira, tú puedes participar. Yo tenía un libro que se llamaba El Viejo Willy, entonces ella me dijo, mira, dame ese libro que de aquí vamos a sacar las historias. Entonces, del libro que yo tenía, El Viejo Willy, sacaban las historias y los nombres a veces de lo que en cada capítulo se iba a mostrar. Y después se lo llevaba a filmar y se le daba el mensaje al niño que eso era malo, y al grupo familiar, que no es solamente bueno jugar al fútbol, sino que también que hay que jugar al fútbol y también hay que estudiar. Esa serie marcó historia y fue un hito para la juventud colombiana de la época. La gente la recuerda con mucho cariño. Sí, la recuerda con mucho cariño. Hablamos con Carolina Acevedo, la actriz que interpretó a Violeta. Claro, a Violeta, correcto. Y ella nos decía que era sensacional trabajar con usted porque, o una vez más, dice que el Viejo Willy era la persona más centrada, más juiciosa, más cumplida y todo lo demás. Pero nos dio una anécdota que quiero comprobar qué tan cierta es. Ella nos decía que alguna vez tocó repetir una escena muchas veces porque el Viejo Willy no podía decir la palabra sexo. Sí, ¿Es cierto? Es verdad, es verdad. Yo no podía decirla, no la podía decir. O sea, no podía decir sexo, no podía decirlo. Ya le podemos hacer una evaluación. Por favor, Viejo Willy, diga sexo. Pero Carolina tiene razón, que es verdad, eso fue verdad. Y el gato, que era el personaje, Noguera, Felipe Noguera, que era el personaje. Bueno, yo le digo cariñosamente el gato a Felipe, que es una persona que lo quiero mucho. Y Felipe pues sufrían todos los que estaban, sufría el director porque se demoró para filmar ese capítulo porque no podía decir sexo. Viejo Willy, un partido suyo inolvidable con la selección Colombia, ¿cuál sería? Inolvidable con la selección Colombia. Para mí lo inolvidable fue cuando le ganamos 1-0 al Uruguay en Montevideo.
hice el gol. ¿Eso era una eliminatoria o era...? Sí, era una eliminatoria para el Mundial del 74. Yo creo que las eliminatorias fueron para Alemania y fue en el 73. En esa época ir a ganarle a Uruguay allá era bastante complicado y difícil. Y nosotros, bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, porque nosotros no le podemos ganar a Uruguay allá en Montevideo hasta ahora. Y usted arregló el... Allá fuimos allá y le ganamos 1-0. Y si uno quisiera hacer, por ejemplo, el listado de los 3 goles inolvidables de Willington, ¿no? Con selección, con clubes, ¿cuáles cree usted que no podrían faltar? Pues yo creo que el gol con Uruguay, Uno. el gol con River, Sí. el gol con River y cuando me despedí, cuando hicieron el partido de despedida, Gareca me bajó una pelota de cabeza y yo entré y pum, le metí el gol. Lo que yo hice fue... ¿A Gatti o a quién? A Gatti, que era el arquero, y entonces yo fui y me le prendí a Gareca porque era grandote. Entonces le dije, Gareca, de todos los pases que te hice para que tú hicieras gol, en este que es el final me la devuelves. Al fin uno. Qué horrible. Porque se veía el arco y no miraba para otro lado, sino pum, era el arco y era gol. Pero era un equipazo ese Era americano, muy ¿no? bueno. Un equipazo. Era un equipazo. ¿Y cómo era ese ambiente por dentro de esa América de todas estas? Estamos hablando de la América del profe Ochoa Uribe. De Ochoa. Y No, de las grandes figuras. pero el campeón y el que era fuera de serie era el médico Ochoa. Yo creo que para un técnico, para manejar esa cantidad de estrellas y de jugadores importantes suramericanos, el único Ochoa, porque en esa época todos eran jugadores importantes, eran jugadores de selección y el médico los podía manejar y podía hacer que corrieran y podía hacer que ganaran cada año título y llegar a Copa Libertadores. Yo creo que es tener un manejo muy duro y muy tenaz. ¿Las solas estrellas internacionales? Sí, claro. Era muy complicado, era muy difícil. Bien. Vean, aquí está, vean la página, vean. ¿Cuándo fue eso? Año 73, vea, 6 de julio del 73. Vea, ¿Qué dice ahí? le ganamos a Uruguay. Histórico triunfo sobre Uruguay, 1-0. La saeta negra de Colombia, Willington Ortiz, venció al seleccionado de Uruguay 1-0. ¿Qué le dejó el fútbol a usted? ¿Qué me dejó? Mucha experiencia y una gran familia. Una gran familia colombiana. Y familia mía también. Y familia mía, la familia mía me dejó porque a través del fútbol conocí a mi esposa. ¿Dónde la conoció? Aquí en Bogotá. ¿En Millonarios cuando estaba? Cuando estaba en Millonarios, sí. ¿Se casó Me casé joven? acá muy joven, claro, muy joven. ¿Cómo hacer para no dejarse subir a la nube? Porque cuando usted es una figura y todo el mundo lo quiere tocar y todo el mundo quiere la foto con usted y todo el mundo quiere verlo y todo el mundo quiere hablar, pues eso de alguna manera terminará elevando el ego y a lo mejor ahí viene Claro. No, pero siempre el fútbol yo lo tomé como un juego. El juego como un juego y de ser reconocido nacional, internacionalmente, no le paraba bola. Y tuve una persona al lado mío que me ayudó muchísimo, que fue el médico Gabriel Ochoa. Me ayudó muchísimo a centrarme, en que guardara el dinero o que lo poquito o mucho que ganara lo invirtiera y que pues ahorrara un poquito de dinero porque llegaba la época de la vejez y uno tiene que estar tranquilo y estar sin problemas. Willy, el sucesor suyo viene en la generación de los 90 y es don Carlos el Pibe Valderrama, otro grande del fútbol colombiano. ¿Alcanzó usted a jugar con él en algún partido, creo? De hecho, sí, claro. Yo estuvimos en la selección del 86 porque fuimos a un repechaje y él entró al repechaje y pudimos jugar en esa selección, en esa época. ¿Y cómo lo veía usted? ¿Se imaginaba que ese jugador mechudito, así medio mono, sería lo que llegó a ser? Sí, claro, porque era un excelente jugador, muy técnico, pasaba muy bien la pelota, pues que ha sido su virtud, y con una característica muy especial, que tenía mucho carácter, ¿no?, para jugar al fútbol y mucha personalidad.
¿no? Entonces, cuando un jugador de fútbol tiene mucha personalidad, tiene liderazgo. No tenía tanto gol, claro. No tenía Pero gol, era ¿no? un pasador No, pero era muy excepcional, pasador, sí. el hombre de las ideas. Sí, él ya era diferente, un jugador ya diferente. Metía muchos goles, no era muy habilidoso, pero sí manejaba los pases con precisión. Una clase excepcional también. Sí, correcto. Otro tipo de jugador. Es otro tipo De gran jugador. De gran jugador, Y correcto. viene entonces el relevo El generacional. relevo generacional, claro. Y de ese grupo que clasificó 3 mundiales consecutivos, aparte de Valderrama, ¿usted a quién destaca? No, Asprilla. Hasta Asprilla, Asprilla y Rincón, dos muy buenos jugadores. Excelente. Asprilla, dicen por ahí los comentaristas que pudo ser el mejor del mundo, pero no quiso. Pues ¿Será? sí, ¿no? Él, porque como es un poco díscolo, ¿no? Y eso, entonces pues, me imagino que no quiso por eso, ¿no? Pero era un jugador brillante. Era brillante. Sí, Y los Rincón, tres son brillantes, los tres son jugadores muy brillantes. inolvidables Sí, también. claro, inolvidables. Viene después una temporada de sequía y ahora estamos otra vez como en los gloriosos, En ¿no? los gloriosos. ¿Hasta cuánto nos durará y qué debería hacer la selección para que esto se prolongue lo más que se pueda? Para que No, se acabe el pero momento. este se va a prolongar, ¿no? Hasta el otro mundial. Esto se va a prolongar hasta el otro mundial porque los jugadores están jóvenes, sino que ¿qué es lo que pasa? Son generaciones, ¿no? De jugadores y las edades que uno aparece. Entonces cumple su edad, entonces pues tiene que venir una nueva generación. Eso es lo que sucede en fútbol y en la vida, ¿no? Y esperemos que esta generación, por lo menos las anteriores han hecho muy buenas presentaciones. Esperemos que esta generación gane títulos, que es lo que nos está haciendo falta. El balón es importante en mi vida. En la sala de mi casa o en la parte de mi casa siempre hay un balón. Esto hizo que Willington Ortiz sea un hombre reconocido en Colombia y en el mundo, futbolísticamente, el balón.